Micrófono, check. Apuntes, check. Listo. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Con este capítulo vamos a cerrar ya esta segunda sección del espacio y el tiempo en la liturgia. Y pues hasta ahora habíamos hablado de varios espacios, del altar, de la reserva, de la iglesia, etc. Pero ahora vamos a tratar el tiempo. Y el Papa comienza diciendo que todo el tiempo es de Dios, pero que hay que poner un tiempo específico para poner ese tiempo en las manos de Dios. De hecho, en esta primera parte del capítulo es un poquito difícil de entender porque se vuelve un poco abstracto sus pensamientos, pero voy a hacer lo mejor por explicarlo. Y hace la pregunta, ¿qué es el tiempo? Y dice, bueno, la verdad no vamos a tener tiempo de explicar así, de explayarnos en todo lo que significa esta pregunta, pero bueno, por lo menos el Papa nos da unas pinceladas de lo que es el tiempo. Dice, el tiempo es una realidad cósmica, es decir, el movimiento del Sol, de la Luna, pues da un ritmo al ser, que somos nosotros, y a eso le llamamos tiempo. Cuando la Tierra da la vuelta al Sol o cuando la Luna da vuelta a la Tierra, pues a esos movimientos giratorios pues dan un ritmo de vida para nosotros y que le hemos llamado de diferentes formas como meses o años, y eso le llamamos tiempo. También dice, el tiempo es una realidad natural, puesto que cada ser vivo tiene un momento de nacer y un momento de morir. Las plantas, los árboles también tienen como un tiempo interno, y en este caso el hombre pues tiene un ritmo que es su corazón, y esto mide el tiempo también. Y finalmente está un aspecto histórico, de que en algún momento existieron, no sé, los dinosaurios, el ser humano, etcétera, y vamos caminando dentro de la historia. Y ya luego pues está un tiempo también litúrgico, donde el pueblo de Dios está siendo encaminado hacia el encuentro del sol naciente, y por eso es que pues las iglesias eran construidas hacia el oriente para mezclar, digamos, el espacio y el tiempo. Del mismo modo, aunque íbamos caminando hacia el oriente, pues también recordábamos lo que Cristo había hecho en aquel entonces con su pasión, muerte y resurrección. Y es en la liturgia donde se une el tiempo cósmico, porque pues miramos hacia el sol naciente, el histórico, porque vemos ese momento histórico de la pasión y resurrección de Cristo, y el tiempo natural del hombre, que también en diferentes momentos de su vida Dios lo va acompañando, desde el momento de su bautismo en el nacimiento, a cómo lo va nutriendo con la Eucaristía, con la unción de los enfermos, con los sacramentos, etcétera. Y todo esto está relacionado dentro de la Santa Liturgia. Ya de aquí el Papa empieza a ver cómo los judíos se relacionaban con el tiempo. Y dice, en el Antiguo Testamento había dos ritmos: el ritmo semanal, que se dirigía y culminaba en el sábado, y el ritmo de las fiestas, que tenían pues básicamente tres orígenes: la agricultura, que muchas veces eran fiestas relacionadas con ella, las fiestas de la época cuando eran nómadas, y fiestas relacionadas en la actuación de Dios en el pueblo de Israel. El cristianismo va a heredar esta misma estructura, pero en vez de culminar en el sábado, pues ahora va a culminar en el domingo, el día de la resurrección, en el primer día de la semana, en el octavo día. Y las fiestas pues van a cambiar un poquito también. Entonces, ¿qué significa esto del primer día de la semana y qué significa el día octavo de la semana? Dice, en el mundo mediterráneo, el primer día de la semana era dedicado al sol. En inglés, por ejemplo, domingo se dice Sunday, día del sol. Y los otros días de la semana estaban dedicados a los planetas que en ese momento se conocían. Entonces, pues lunes está dedicado a la luna, martes, Marte, etc. Pero el domingo estaba dedicado hacia el sol. Como ya habíamos visto, en el cristianismo la dirección hacia el sol era mirar hacia Cristo. Entonces era natural también, digamos, que el domingo se volviera pues muy importante para la liturgia. El primer día de la semana es el día de la nueva creación, y esto pues incluye la idea de San Pablo, que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, y que así como una vez el pecado destruyó la creación, ahora la resurrección de Cristo la restaura. Ahora, por otro lado, el octavo día nos hace mirar hacia adelante. O sea, no vamos contando los días como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y regresamos al 1, sino que vamos al octavo, o sea, hacia adelante. De alguna manera es como que Cristo ya hubiera superado el tiempo. Los padres de la iglesia, por ejemplo, y varios escritores hablaban de las 7 edades del hombre o del ser, o 7 etapas, ¿no?, de
de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, etc. Y llegar a la octava etapa o la octava edad era llegar a la plenitud, es decir, al hombre ya resucitado. Es por eso que los baptisterios, por ejemplo, se construían de manera octagonal, para explicar que el bautismo es un renacimiento en un nuevo ser. Entonces ya aquí el Papa concluye diciendo que para el cristiano el domingo es la verdadera medida del tiempo y lo que le da ritmo a su vida. Esto es bien importante, hermanos, porque a veces en nuestra cultura quizás el día más importante es el viernes o el sábado, precisamente por las fiestas que organizamos y no tanto el domingo. ¿Cuántos de nosotros no hemos dado gracias a Dios porque por fin era viernes, porque ya representaba el fin de nuestra semana? Pero pocas veces dimos gracias a Dios de que pues ya es domingo, el día del Señor, el día de la resurrección. Pero bueno, ese solamente es mi comentario. Ya luego el Papa empieza a hablar sobre la hora de Jesús, que Jesús no quiso morir en un día cualquiera, sino en una fecha específica, una fecha que se relacionaba tanto con la Pascua como en el día de la expiación, como nos los presenta el Evangelio de San Juan y la carta a los Hebreos. De alguna manera era como si su muerte le diera sentido a la historia, al tiempo. Aquí me parece muy interesante cómo el Papa traza más o menos cómo fue que se estableció el día de la Pascua, porque si ustedes se acordarán, en el Antiguo Testamento decía que tenía que ser el día 14 del primer mes. Sin embargo, hoy en día el día de la Pascua siempre es en domingo. ¿De dónde viene esto? Dice, bueno, esta controversia estuvo presente en los primeros siglos y no fue sino hasta el Concilio de Nicea en el 325 donde se estableció como domingo, porque pues dejarla para el día 14 del primer mes pues seguiría siendo como la fiesta judía. Pero ahora el domingo, como tomaba más prominencia y significaba la nueva alianza, debía de ser dejada ahora en domingo, el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Algo que también me parece muy interesante es de que ese primer mes del cual habla la Sagrada Escritura pues estaba bajo la constelación de Aries, y seguramente ustedes sabrán que en el zodiaco Aries está representado por un cordero, es decir, como si todo el cosmos, toda la historia se estuviera uniendo en ese momento de la Pascua, de la pasión, de la resurrección de Cristo, el Cordero de Dios. La Pascua pues es una fiesta cósmica. Realmente bellísimas estas palabras y esta reflexión del Papa. Aunque ya después dice, bueno, hay que acordarse que hay un hemisferio norte y un hemisferio sur. Entonces, en el hemisferio norte, pues sí, cae en la primavera, pero en el hemisferio sur cae en el otoño. Y mientras en el hemisferio norte pues todo es florecer y nueva vida, etcétera, por el otro lado, en el sur, digamos, pues es muerte, porque el otoño es una transición hacia allá al invierno. ¿Cómo podemos reconciliar esto? Y dicen, no deberíamos cambiar la fecha de la Pascua, sobre todo en el hemisferio sur, para que pues también tenga mucho que ver esta parte del renacimiento y la nueva flora, etc. Y él responde diciendo, no, porque lo cósmico, lo natural, debe de estar al servicio de lo histórico. Dice, aparte el Evangelio de San Juan y la carta a los Hebreos mencionan a la pasión de Cristo con referencia a la fiesta de la expiación, es decir, todo lo relacionado hacia la muerte también, que se celebraba más o menos en los meses de septiembre a octubre. Entonces, dice el Papa, en la Pascua de Jesús coinciden tanto el otoño como la primavera. Y bueno, ya después de esto, el Papa va a hablarnos de algunas fiestas que celebramos como la Pascua, la Navidad, la Epifanía y algunas otras más. Para la Navidad, el Papa nos dice que esta está en función de la Pascua. Es difícil determinar en qué momento se estableció la fecha, digamos, del 25 de diciembre como el día de la Navidad, pero sabemos que ya para el siglo II ya era esa fecha. Más o menos por estas mismas fechas surge en el Oriente el 6 de enero como la fiesta de la Epifanía o de la manifestación del Señor, y en Occidente se consolida el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo. Y dice, créanlo o no, la fijación de la fecha del 25 de diciembre fue gracias a que ya se celebraba la concepción de Cristo el 25 de marzo. La mención más antigua de esto nos la hace Tertuliano, un escritor del año 150, el cual presupone que Cristo había muerto el 25 de marzo, el mismo día que él había sido concebido. Por otro lado, había un escrito del año 243
que el mundo se había creado el 25 de marzo. Y como la creación del sol ocurrió al cuarto día, o sea, el día 28 de marzo, pues sería mejor que ese día se considerara como el nacimiento de Jesús, el verdadero sol. Pero obviamente esta idea no avanzó mucho. Y ya luego sí medio menciona aquí el Papa que hay algunas versiones de que la Navidad se estableció en ese día para contrarrestar un culto pagano al sol. Dice, pero no, lo más decisivo para poner la fecha ese día fue la relación que existía entre la creación, la cruz y el día de la concepción de Cristo. De hecho, cuando el Imperio Romano estaba tratando de establecer este nuevo culto al sol, los primeros padres de la Iglesia trataban de inculturar eso. San Agustín, por ejemplo, decía, por mucho que los gentiles se alegren por aquel sol, no es el sol visible el que consagra este día, sino su creador invisible de ese sol. Entonces tomaban oportunidad de esa fiesta para predicar sobre la verdadera fiesta de Navidad. Dice, ya entre la fiesta de la concepción de Cristo del 25 de marzo a la Navidad del 25 de diciembre, pues se le restan 6 meses y se pone la fiesta de San Juan Bautista. Esta fiesta, por lo menos en el hemisferio norte, coincide que los días comienzan a menguar, es decir, se van haciendo más chiquitos. Así como decía San Juan, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esta fiesta de San Juan el Bautista es meramente cristiana, ya que no tiene, digamos, un fundamento en el Antiguo Testamento. Y por último menciona la fiesta de la Epifanía, sobre todo lo que celebra la fiesta y las fiestas de los santos y las festividades marianas. La fiesta de la Epifanía, dice, principalmente celebra que Dios se ha autorrevelado, sobre todo en 3 episodios. Primero, en la adoración de los magos, que se revela ante todas las naciones que no eran judías. Segundo, el bautismo del Señor, donde se revela como Hijo de Dios. Y tercero, en las bodas de Caná, donde manifiesta su gloria. Dice, las fiestas de los santos y de la Virgen María son así como las estrellas o los planetas, que no brillan con luz propia, sino que reflejan la luz del sol, de Cristo. Estas fiestas marianas o las fiestas de los santos que están incorporados dentro del calendario litúrgico, pues nos ayudan a adentrarnos más dentro del misterio de Dios. Pues hermanos, espero que este video no haya sido tan confuso como fue para mí leer este capítulo, pero agárrense porque viene la siguiente sección que nos va a hablar sobre el arte, sobre las imágenes y sobre la música sagrada. Entonces, pues espero que estos videos sigan siendo de gran provecho espiritual, de gran provecho académico para todos ustedes. Que el Señor los guarde y los bendiga. Hasta luego. Adiós.